Hola, soy DarkSpider094 y les doy nuevamente la bienvenida a su podcast de elección, el cual aún recuerda uno de los errores de grabación más curiosos dentro de todo Marvel. Advertencia, este video contiene spoilers de proyectos del MCU previos a Thunderbolts, mas no de la película aparte del material presentado oficialmente en trailers y artículos promocionales. Dentro de Marvel existen grandes grupos de superhéroes, algunos de los cuales han tenido películas propias durante las últimas décadas o que han estado dentro del consciente colectivo, siendo estos grupos como los Vengadores, los X-Men, los Guardianes de la Galaxia, el Spider-Verse, los Cuatro Fantásticos, etc. Dentro de ellos existe un grupo que ha estado fluctuando de ser antihéroes y villanos al mismo tiempo, siendo estos los Thunderbolts, grupo que protagoniza el film número 36 de Marvel Studios y que es motivo del tema de hoy. El grupo de los Thunderbolts apareció originalmente en el Increíble Hulk número 449, publicado en 1996, escrito por Peter David y dibujado por Mike Deodato Jr. En esta historia, el equipo fue llamado para detener al Goliath Verde, iniciando una pelea que termina con Hulk destruyendo una represa que inunda parte de una ciudad. Esto fue solamente una antesala de estos personajes, con un cómic propio entrando en venta en 1997 por Kurt Busiek y Mark Bagley. Originalmente vendido como un sucesor de los Vengadores y los Cuatro Fantásticos, quienes estaban pasando por su propio periodo raro en los cómics porque, los 90 fueron raros para Marvel, al final del número 1 se revela que el grupo es en realidad una farsa. En realidad son un equipo de villanos llamados los Maestros del Mal, haciéndose pasar por héroes, con el líder del equipo, Citizen B, siendo uno de los enemigos más acérrimos del Capitán América, el Barón Helmut Zemo. Un tema recurrente dentro del concepto de los Thunderbolts va de la mano con la redención, con los miembros del equipo adoptando esta nueva aceptación como héroes, poniendo en jaque el plan de Zemo. Esto, más el regreso de los Vengadores y los Cuatro Fantásticos, le dio un cierre a Zemo como el líder del equipo, siendo reemplazado por Hawkeye. Este cómic terminaría con el número 75 en 2003, con la revista siendo reformateada y más tarde cancelada. Otro grupo de los Thunderbolts fue creado por el escritor Warren Ellis, con este actuando de forma más similar a lo visto con DC Comics y el Escuadrón Suicida, él siendo ahora un grupo de supervillanos actuando como encarceladores para el gobierno, buscando vigilantes y héroes no registrados durante el evento de Civil War, atacando a matar a Spider-Man por ejemplo. Otra versión conocida del grupo fue la de 2013, la cual tenía a Thunderbolt Ross, el Hulk rojo, como líder, mientras que el equipo estaba conformado por antihéroes de Marvel como Elektra, Deadpool, el agente Venom y Punisher. Si bien han existido más versiones del equipo con el paso de los años, con algunos no teniendo mucha relación con las versiones anteriores, algo recurrente es cómo Marvel parece tratarlos como un reflejo oscuro de los Vengadores, incluso tratándolos como literal en un momento con el grupo siendo renombrado como los Vengadores Oscuros. Es bajo este contexto en que la película va más por una adaptación en espíritu que de los cómics en sí. Dada la naturaleza del universo cinematográfico de Marvel, en donde no necesariamente adaptan todo lo que sale en las páginas impresas, y en cambio van por algo mucho más pragmático, no es de extrañar que este sea el caso. Y si bien muchos aún se quejan de que películas como el Capitán América Civil War, por ejemplo, no tuvo a todos los personajes del cómic presentes, hay que reconocer que sería una pesadilla logística. Aquí hay algo que siento que muchos deben de entender, y es que no todo lo que funciona en un medio va a traducirse de igual manera en otro, y en el caso de los Thunderbolts, esta no es la excepción. La trama de la película es engañosamente simple, iniciando como una misión para el personaje de Yelena Belova, Florence Pugh, de destruir evidencia por parte de su empleadora en una base militar, encontrándose con John Walker, Wyatt Russell, Fantasma, Hannah John Kamen y un civil aparentemente normal llamado Bob, Louis Pullman. Las cosas se complican después de eso, forzando la intervención del Soldado del Invierno, Sebastian Stan, y el Guardián Rojo, David Harbour. Si bien la película es sobre el grupo, el protagonismo se concentra específicamente en Yelena. En muchos sentidos, esta película se siente como una contraparte a los esfuerzos que hizo DC con el Escuadrón Suicida, tanto las versiones de 2016 como las de 2021.
siendo un grupo conformado por desadaptados que cada uno ha realizado algo moralmente negativo. Sin embargo, rápidamente se pueden notar diferencias con respecto a ambas adaptaciones de DC. Mientras que ambas películas del Escuadrón Suicida se centraron en un grupo de villanos recién introducidos a las audiencias, los Thunderbolts en cambio van por un enfoque más similar al de los Vengadores de 2012. Cada personaje ha sido introducido en un proyecto anterior de la franquicia, con excepción de Bob, que es un personaje nuevo, aunque la película es rápida en no centrarse específicamente en sus orígenes. Eso sí, el único de estos personajes que ha tenido un rol recurrente hasta ahora es Bucky. Yelena apareció por primera vez en Black Widow de 2021, siendo la hermana menor de Natasha Romanoff y a la vez una asesina entrenada por la Habitación Roja. Posteriormente apareció en la serie de Hawkeye de 2021 también. John Walker fue introducido en la serie de Falcon y el Soldado del Invierno de 2021, siendo un sucesor de Capitán América por parte del gobierno y que cayó en desgracia tras matar públicamente a un terrorista desarmado. Fantasma fue la antagonista de Ant-Man and the Wasp de 2018, una asesina y mercenaria con la habilidad de desaparecer y transportarse en saltos cuánticos. Al igual que Yelena, Red Guardian apareció por primera vez en Black Widow, siendo su padre adoptivo y la versión comunista de Capitán América. Claro que este de acá está demasiado gordo. ¡Ah, no seas ridículo, Juan Carlos! ¡Yo soy más gordo! Aún fuera del equipo, la empleadora Valentina Legra de Fontaine, Julia Louis-Dreyfus, ha aparecido de forma esporádica en proyectos de Marvel desde Falcon y el Soldado del Invierno, teniendo su mayor aparición en Pantera Negra, Wakanda por Siempre de 2022. La idea de adaptar a los Thunderbolts dentro del MCU fue originalmente propuesta por James Gunn, director de la trilogía de Guardianes de la Galaxia, al ser un grupo de supervillanos obligados a hacer el bien. Si bien Gunn no pudo realizar el proyecto en Marvel, él sí dirigió y escribió El Escuadrón Suicida de 2021 para DC, y déjenme decirles, esa película es buenísima y le da 1000 patadas a la porquería que es la película del Escuadrón Suicida de 2016. Fuera de esto, existieron rumores de una posible versión del grupo apareciendo en el universo cinematográfico durante los años posteriores, ya sea por el regreso de Daniel Brühl como Helmut Zemo en la miniserie de Falcon y el Soldado del Invierno, aun si el personaje es radicalmente tan distinto al de los cómics que no tendría sentido que apareciese en el grupo, o la introducción del Hulk rojo una vez que Harrison Ford aceptó tomar el papel de Thunderbolt Ross tras el fallecimiento de William Hurt para Capitán América Brave New World de 2025. No sería hasta julio de 2022 cuando la película fue confirmada por Marvel en la Comic Con de San Diego y originalmente fichada para estrenarse el 26 de julio de 2024, la cual fue retrasada por la huelga del Sindicato de Guionistas de América y la huelga de actores durante 2023. Con respecto a la película, esta sí se siente distinta en torno a la mayoría de las obras del MCU, pero en vez de estar fuera de lugar, siento que ayuda mucho a entregarle una identidad propia. Tal como es el tema de los Thunderbolts en los cómics, la película juega mucho con los conceptos de la culpa, el lamento, el dolor, y si bien hay momentos de ligereza, y es que Red Guardian en su mayoría es el alivio cómico, estos no son tratados como algo menor. Es la cruz para personajes como Yelena, John y más adelante otro personaje dentro de la película. Y en verdad se siente como la obra va por el mensaje de buscar ayuda en esos momentos de oscuridad, no quedarse solo y guardarse sus frustraciones y dolores. En cambio, formar una red de amigos, aun si no tienen todas las respuestas, sí ayudan a curar esas heridas emocionales. La película toma ciertas decisiones que pasan a ser distintas a las usuales dentro de Marvel, y es bajo ese punto en que puedo decir que no solo la recomiendo, sino que diría que es una de las mejores películas que Marvel Studios ha realizado desde Avengers Endgame de 2019. Al momento de la realización de este video, el elenco de los personajes de esta película fue confirmado para Avengers Doomsday, la cual ha iniciado sus filmaciones para su estreno el próximo año. Esperando que les haya gustado este video, me despido atentamente. No olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Nos vemos.